Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al psiquiatra, psicoterapeuta y expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, las gracias te las debo dar yo a ti por tu invitación a este programa, que es un programa que a mí me gusta mucho. Yo lo veo con mucha frecuencia y la verdad que te felicito. Y además me gusta Esferas de Poder, eso como un título original y bonito. Muy bien. Gracias, doctor. Es un honor nosotros compartir con la teleaudiencia, con un eminente psiquiatra y psicoterapeuta como usted, sobre todo en un ambiente en donde hay que clarificar muchas cosas a la población a nivel de los cientistas sociales de su categoría, doctor. La salud mental es un tema que no sale del tintero público de las discusiones acerca de los factores que la están originando y de cómo puede mitigarse este ímpetu que afecta a tanta gente, doctor. ¿Cuál es el cuadro actualmente que presenta la conducta del país en términos de salud mental? Sí, mira, en los últimos años, como tú y los amables televidentes han visto, los trastornos mentales han aumentado, la depresión, antes se hablaba de un 5% de la población, ahora se habla de un 8 y un 10%, los trastornos de ansiedad, que son los más frecuentes también. Probablemente gran parte de la población sufre de ansiedad, las personas sufren de estrés, ya el estrés crónico que se llama el burnout o la enfermedad, es como que el cerebro está quemado, las adicciones van en aumento, el consumo de alcohol, de sustancias prohibidas y a veces de sustancias también que son legales pero que la gente abusa como las benzodiazepinas, etcétera. Entonces lo que vemos es que ha ido en aumento. Vemos también la delincuencia, la violencia. Y mucha gente me dice a mí, doctor, ¿a qué se debe? Digo yo, hay muchas razones por lo que los trastornos mentales han aumentado. Primero, la presión en la que vivimos. La vida de hoy es mucho más agitada que la vida de antes. La vida de antes era más confortable. Tú vivías en un pueblo y tú ibas a la escuela y regresabas y tu papá iba a la oficina y ya estaba en la tarde en la casa y como que todo era como más holgado. Ahora más no, ahora sí. La gente vive en ese corre-corre porque estamos en una época donde todo el mundo quiere rendir más. Yo quiero ser mejor comunicador, mejor psiquiatra, mejor ingeniero, mejor médico, mejor administrador. Todo el mundo está enfocado en el rendimiento. Las sociedades como las nuestras, después que vino el liberalismo, ¿verdad? El neoliberalismo, lo que trajo fue la competencia. Entonces la competencia quiere decir que cada individuo debe ser más competente. El gobierno se debe achicar para que entonces la libre empresa sea la que tome el control. Pero lo que ha pasado es que en ese afán de tener más capacidad para competir, en ese afán la gente lo que se exige más a sí mismo. Y eso hace que la gente está mucho más estresada. La gente cree que el estrés es una palabrita moderna. No, el estrés en el 22, la Organización Mundial de la Salud dijo, es una enfermedad. Pero oye esto, probablemente tú y yo estemos más estresados de lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces, cuando las personas están estresadas, van a sufrir de hipertensión, van a sufrir de taquicardia, van a sufrir de enfermedades múltiples, de diabetes, etcétera, y vienen los trastornos mentales que son los que yo mencioné que están en aumento. Es decir, doctor, que hay todo un cóctel de situaciones que envuelven esa afectación que puede tener la gente con la salud mental. Exactamente, como tú dijiste, un cóctel es una variedad, porque no es una causa, es multicausal. Puede haber muchas situaciones para que la persona se enferme de salud mental, pero una de las cosas que yo estoy haciendo como psiquiatra y psicoterapeuta es, el cambio es inevitable, el mundo va como va, pero nosotros tenemos que prepararnos para poder enfrentar el cambio y para poder enfrentar el mundo tal como está. Entonces la gente tiene que aprender técnicas de salud mental, técnicas de relajación, técnicas de meditación. Nosotros damos cursos dirigidos a que la persona fortalezca su yo, a que se sane interiormente, a que se ame más y a que tenga mejores relaciones de comunicación con su sistema afectivo, que es la familia, la esposa, los hijos, los hermanos y los padres. ¿Cómo hacer ese efecto combinación para evitar que la presión social que hay actualmente y la situación personal
no se combinen en una afectación de salud mental para una persona? No es fácil, es un gran reto, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que hacer cosas con nosotros mismos, pero el sistema, tu programa se llama Esfera de Poder, la esfera es un sistema, el mundo es sistémico, todos estamos afectados por lo que hace el Estado, por lo que hacen las instituciones, por la geopolítica, todo eso ocurre. A mí me gusta mencionar mucho un libro que escribió Byung-Chul Han en el 2012, que él le llamó ese libro La sociedad del cansancio, refiriéndose a ese estrés. Y él dice, oye, qué interesante esto. Él dice que uno ve que Corea del Sur tiene todas las torres y que Corea del Sur es un país rico. Pero 3 de 4 jóvenes de 19 a 34 años quieren irse de Corea del Sur. Uno dice, no, Corea del Norte está atrasado porque está ahí al lado y es comunista. Pero más quiere irse la gente de Corea del Sur que de Corea del Norte. Tú dirás, ¿cómo va a ser, doctor? Eso no se dice. Porque ese país que se ve tan progresista, con un índice académico, económico tan alto, tú sabes que las jornadas académicas de Corea del Sur son de 16.5 horas. Las jornadas de trabajo, nosotros peleamos porque tenemos 40 horas, en Corea son de 52 horas y el Estado quería llevarlas a 69 y se trabaja 21 horas, entonces la gente está estresada, explotada, entonces eso hace que la persona tenga más depresión, tenga más ansiedad y se suicidan más las personas. Por eso que tú ves que se suicida más gente en Japón y en Corea del Sur que en los países pobres. El índice de suicidio es más alto en el Japón que en Haití. Entonces la gente dice, ¿cómo va a ser? Porque es que esas sociedades que son tan competentes, que se exige tanto, el individuo antes tenía un jefe que lo oprimía, pero ahora es el mismo el que se exige. Por eso nosotros somos víctimas y verdugos de nosotros mismos, porque eso fue lo que esa visión neoliberal de la competitividad le trajo a las personas y todo el mundo quiere ser mejor. Y le enseñamos a nuestros hijos, tienes que ser competente, tú tienes que ser el mejor de la clase, tú tienes que ser el mejor deportista, tú tienes que ser el mejor médico, tú tienes que ser el mejor comunicador. Eso hace que uno tenga una exigencia permanente sobre sí mismo. Entonces uno está siempre estresado y ese estrés hace que nosotros produzcamos el cortisol y el cortisol va matando las neuronas y algunas áreas del equilibrio mental que en el cerebro se afecta por el estrés. Hay un segmento etario, o sea, de edad, en donde pueda tener una mayor afectación la salud mental, un segmento Sí. que por su etapa, por su edad, pueda tener mayor impacto en esos términos. Sí, depende. Tú sabes que la salud mental tiene que ver mucho también con la vulnerabilidad. Cuando a mí me dicen, explíqueme la enfermedad mental tiene 2 componentes fuertes. La herencia, la genética, que es la vulnerabilidad, pero también el estrés, el sistema familiar donde tú vives o el sistema social a donde tú te desenvuelves. Entonces, ese estrés, esa presión que viene de afuera, más una vulnerabilidad. ¿Por qué te menciono eso? Porque según el diagnóstico, hay edades donde una enfermedad es más evidente, se manifiesta más que otra. Entonces, en esa edad, hay más depresión, hay más ansiedad, hay más esquizofrenia, hay más bipolaridad. Entonces, eso tiene que ver con la genética, pero tiene que ver mucho con la presión externa que tengamos. Por eso te digo, si vivimos en una sociedad del rendimiento y todos queremos competir, entonces esa presión cae sobre nosotros. Por eso es que el tipo recurre al alcohol. El alcohol es una forma de automedicación que me va a hacer más daño que bien. La gente me dice, ¿por qué se usa la droga? Yo una vez estaba hablando con el general Marte Martínez, director de la Dirección General de Control de Drogas. Yo decía, general, ¿usted sabe que las drogas son buenas? Me dice, doctor, no diga eso. Le digo yo, si no fueran buenas no se vendieran. Lo que pasa es que las drogas destruyen, las drogas matan. Pero la gente se la bebe y la toma porque en el momento le hace un efecto que es positivo. Hay unos neurotransmisores como son el GABA, los receptores opioides, la serotonina, etcétera, que aumentan con el alcohol y con la sustancia. Y el individuo se siente bien en el instante, pero esa sustancia de manera acumulativa te va a destruir, luego te va a deprimir, luego te va a traer trastornos mentales más severos. Y entonces
tu salud se degenera, tú dependes solamente de esa sustancia. Por eso es que es mala, porque depende de algo que es tóxico. Pero en el momento que la gente la usa, se siente bien. Ponte a pensar, si no fuera buena, no se vendiera. La gente la compra porque quiere tomarse un trago. La gente está tensada y dice, me voy a tomar un trago. La gente tiene una situación que se disgustó con la esposa, se va al bar a beber. Fíjate que la gente bebe porque eso produce un efecto que en el instante es bueno para el individuo, pero después, al otro día, es malo. Y si tú te acostumbras a eso, entonces, después de un tiempo de tú estar usando esa sustancia, ya tú te destruyes y tú te vuelves un esclavo de esa sustancia. ¿Cuál es el consejo que brindaría mayor beneficio a un ambiente donde la salud mental tenga una afectación y pueda mitigarse ese efecto? Yo le digo a la persona, trata de conocerte más a ti mismo, trata de tener más comunicación con tu sistema de afecto. El sistema de afecto es tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus amigos. Reúnete más con tus amigos, pero no siempre a beber, sino a jugar dominó, a celebrar, a ver un partido de béisbol. Se puede disfrutar, pero la gente cree que si no se bebe romo no se disfruta. No, usted puede tener un encuentro bonito y pasarlo, pero los dominicanos dicen, ¿dónde están los tragos? ¿Cómo que obligado? Pero ¿y quién ha dicho que hay que...? No, si trago esto no tiene nada, digo yo. Pero vamos a ver un partido de béisbol, vamos a hablar de cosas bonitas, vamos a practicar deporte. El ejercicio es muy importante. El que le gusta bailar, que baile. El que le gusta caminar, que camine. Pero no caminar para rebajarnos, disfruta el caminar. Ve al gimnasio, no para ser el más fuerte ni el que tenga más músculo. Ve al gimnasio para que tu cuerpo esté en salud. Comienza a hacer cosas que te gratifiquen. Tenemos que descansar más. La sociedad necesita más ocio, más reposo, porque todos estamos detrás de una carrera de rendimiento. Yo tengo que ser mejor. Yo estoy detrás de eso. Yo como médico vivo exigiéndome a mí mismo. Tú dirás, pero usted está predicando la moral en calzoncillos. No. Lo que te quiero decir es que todos estamos atrapados en ese deseo de ser más competitivos, y eso entonces no es bueno. Tenemos que aprender a descansar, a dormir más. Quédate un día, una tarde en tu casa sin hacer nada y disfrútalo. Llama a tus seres queridos. Sal a pasear. Nosotros tenemos ahí un malecón y un mirador y los parques. Ve a disfrutar. Reúne con tus amigos las famosas peñas. Reúnanse con sus amigos, hagan una peña, hablen de lo que a ustedes les interese y hagan cosas para que realmente puedan disfrutar más. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Vicente Vargas, psiquiatra, psicoterapeuta y expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Imagínate tú que los recogemos a todos. Imagínate tú que los llevamos a un hospital psiquiátrico. Estamos, como dice uno, llevándolo a vivir a un hospital psiquiátrico. ¿Y dónde están los derechos humanos de esas personas que nosotros prácticamente los encerramos en un psiquiátrico sin que uno... Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el psicoterapeuta doctor Vicente Vargas. Doctor, cada día se observa un panorama en donde la sociedad también ve a algunos individuos con trastornos mentales y que se desenfrenan y salen a las calles. Entonces quisiéramos saber, doctor, ¿cuáles también son esos factores que influyen en los trastornos mentales y cómo puede tratar de que esa gente se controlen y no salgan a deambular por las calles, por ejemplo? Mira, qué bueno que tú pones ese tema, porque yo veo a muchos comunicadores como tú preocupados por los pacientes, que ellos dicen pacientes mentales que están en la calle. Yo digo, no todo el que está en la calle es un paciente mental. Hay personas que les gusta vivir en la calle. En cualquier país del mundo que tú vas, hay gente que vive en la calle y necesariamente no tienen un trastorno mental. Por la razón que sea, ellos han decidido
vivir en un parque, vivir debajo de un puente y una mata. Algunos tendrán trastornos mentales, pero me dice, doctor, ¿y esos pacientes que hay que hacer? Ok, imagínate tú que los recogemos a todos. Imagínate tú que los llevamos a un hospital psiquiátrico. Estamos, como dice uno, llevándolo a vivir a un hospital psiquiátrico. ¿Y dónde están los derechos humanos de esas personas que nosotros prácticamente los encerramos en un psiquiátrico sin que un juez lo haya visto? Nosotros lo condenamos a vivir en un psiquiátrico. La familia, por las razones que sea, se descarga de ese paciente y lo deja ahí. ¿Te acuerdas los famosos reportajes del hospital psiquiátrico que decían que era un almacén de locos, que es todas las cosas? Yo hice muchos reportajes. Cuando yo comencé a formarme como psiquiatra, ahí fue donde yo comencé, en el hospital psiquiátrico. Y ahí en el 28, sí. Ahí me formé yo. O sea, yo sé lo que es eso. Pero entonces, si esa gente los llevamos a vivir ahí, no tienen derechos de vivir en otro sitio. Entonces yo he visto hasta colegas míos diciendo que hay que hacer otro hospital psiquiátrico. Ellos están equivocados. Ese modelo nosocomial, ese modelo de hospital psiquiátrico, en el 1992, en la Declaración de Caracas, se dijo fuera ese modelo. Eso atenta contra los derechos humanos porque el paciente psiquiátrico es diferente al paciente de otras especialidades. Tú dirás, y entonces, doctor, si un paciente tiene una crisis, ¿qué se hace? Se lleva a una unidad de intervención en crisis, que los hospitales generales deben tener esas unidades. Ahí lo ve un psiquiatra, lo interna por un tiempo breve, lo saca con los tratamientos modernos que tenemos, lo saca de la crisis, y después que lo saca de la crisis, ese paciente va pasando por un proceso, por etapas de su tratamiento. Y la etapa final es que hay que reinsertarlo en su comunidad. Por eso es que además de las unidades de intervención en crisis que debe haber en los hospitales generales, debe haber también en los barrios, en las periferias, clínicas de día o casas de hospedaje, donde en ese sitio hay un psiquiatra, hay una enfermera y hay un trabajador social. Y ahí es donde le dan sus medicinas, porque él se empodera en su comunidad. Él no tiene que hacer una cita, coger un transporte, ir a un hospital de atención terciaria a atenderse. Entonces, y ese dinero que se va a invertir en un hospital psiquiátrico, se lo estamos robando al tratamiento psiquiátrico correcto. El científico, el moderno, el tratamiento psiquiátrico científico moderno no es en hospitales psiquiátricos. No hay que hacer otro hospital psiquiátrico, lo que hay que hacer es mejorar la atención de salud mental a través de un programa completo. Y entonces lo que era el hospital psiquiátrico antes es una unidad de pacientes crónicos. Tú ves, las condiciones son totalmente diferentes, son más higiénicas, ya no están hacinados en sala, ahora tienen su cuartito para ellos, con su sanitario, ahí tienen laborterapia, viven en condiciones decentes, los derechos humanos de esos pacientes se respetan y los pacientes crónicos se atienden en los hospitales con el plan que yo te dije que debemos hacer. Pero ese plan hay que completarlo. Al gobierno, los que asesoran al presidente en salud mental, tienen que decirle esto. No le pueden decir, no pueden seguir diciéndole al presidente que haga un hospital, porque ese hospital es para otras especialidades. Los hospitales modernos están muy bien, pero el tratamiento del paciente psiquiátrico, el tratamiento moderno y científico no es otro hospital psiquiátrico. Tenemos que borrar eso del mapa. Es ese tratamiento completando que en cada barrio, en cada campo, en cada municipio, hayan casas para llevar a esos pacientes que deambulan en la calle a vivir ahí. Ahí se le da su comida, se le da su medicina, se les lava su ropa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la prevalencia que hay en esos pacientes en el país? Depende del diagnóstico. Muchos de esos pacientes pueden sufrir de lo que le llamamos la esquizofrenia. Tú sabes que la esquizofrenia es una de las enfermedades más severas en psiquiatría, donde el individuo puede, como dice uno, perder su capacidad mental, puede desconectarse de la realidad, puede olvidarse de sí mismo. Pero ya hay tratamientos modernos para esos pacientes, tanto inyectados como farmacológicos. A esos pacientes que están en la calle se les da un tratamiento de depósito, o sea que tú le pones una inyección y esos pacientes pueden estar 1 mes, 3 meses y hasta 6 meses sin necesidad de tratamiento y van a estar estables, no van a ser agresivos, no van a ser violentos. Y ese individuo, si tú quieres, lo llevas a vivir a una unidad de esas que están en las comunidades y ahí se le da todo lo que necesita. Entonces,
Por eso decimos, ¿cuál es el diagnóstico? La esquizofrenia es uno. Hay pacientes que han tenido trastornos de psicosis maníaco-depresiva, que es la bipolaridad. Entonces esos pacientes, si son bien tratados, se recuperan. Si no son tratados, si no llevan sus medicamentos y si se dedican a consumir sustancias o alcohol, entonces se pueden deteriorar más. Pero entonces si son atendidos adecuadamente, a pesar de ese diagnóstico, ese paciente se recupera. Tú sabes que hombres famosísimos en la historia y en el arte son bipolares. ¿Tú no sabías que Winston Churchill era bipolar? Churchill, el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que Ted Turner, el individuo, el dueño de casi todos los canales de televisión de Estados Unidos, y era el dueño de los Bravos de Atlanta, era bipolar. Tú sabes que artistas famosos, como la que hizo el papel del zorro, ella dijo el otro día, yo soy bipolar, mi psiquiatra me dijo que me interne un mes y no hay problema. Mariah Carey es bipolar. Entonces, ¿sabes? Los artistas y las personas de dinero, los empresarios, presidentes, muchos presidentes en América Latina ha habido presidentes bipolares con su psiquiatra y con su tratamiento, y son totalmente funcionales porque llevan el tratamiento adecuado. Un paciente que tenga un trastorno psiquiátrico y es adecuadamente atendido por sus psiquiatras y sus psicólogos y psicoterapeutas, es una persona funcional completamente. ¿Hay una media de la población que se pueda calcular con este tipo de problemas, doctor? Lo que se dice es que cada diagnóstico tiene lo que se llama una frecuencia. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos, es decir, que el 1% de la población son esquizofrénicos. La depresión se da un 5% y ahora dice que hasta 8 o 10. La ansiedad se da mucho más. Antes era tal vez un 12%, ahora yo pienso que la ansiedad es mucho más que un 20%. Entonces, cada diagnóstico tiene una frecuencia. Por eso tú dirás, bueno, y la población general, yo conozco individuos que dicen que el mundo entero tiene problemas psiquiátricos, pero lo que pasa es que antes había lo que se llama esa estigma, que el que iba donde un psiquiatra estaba mal. No, en los países modernos y civilizados, ir a un psiquiatra es como ir donde tu dentista o donde tu cardiólogo o donde tu dermatólogo, porque los trastornos psiquiátricos son enfermedades. El cerebro es un órgano que, igual que el corazón, que igual que los riñones, que igual que el hígado, que igual que los pulmones, se enferma. Entonces usted tiene que ir a atender su cerebro. O lo ve un neurólogo si es una enfermedad neurológica orgánica, o lo ve un psiquiatra si es una enfermedad que sea neuropsiquiátrica, o sea, que haya un trastorno psiquiátrico de los neurotransmisores, pero también tiene que ver, eso le afecta a su mente, le afecta a su conducta, le afecta a sus relaciones, etcétera. Por eso es que los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos como que vamos juntos, pero hay un sitio donde la línea es clara. Hay trastornos que son neurológicos y hay trastornos que son neuropsiquiátricos. ¿Cómo se observa? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué impacto tiene la depresión en la población y cuáles son las desencadenantes? Enorme. La depresión aumenta la deserción. Muchas personas vemos que son deprimidos o estudiantes, tenemos que darle una licencia para que dejen ese semestre, o si tienen mucho tiempo, para que sean de alguna manera pensionados o jubilados por su enfermedad. Pero la depresión lleva a la gente a ingerir alcohol. Grandes individuos como Vincent Van Gogh, ese gran pintor, él tomaba mucho. ¿Por qué? Porque se llama trastorno de comorbilidad. Ese trastorno psiquiátrico, que tú tienes una depresión monopolar o una depresión bipolar, porque el paciente bipolar tiene una etapa depresiva, pero también una depresión que es monopolar. Ese paciente es el que muchas veces recurre a las drogas y al alcohol. Por eso la gente dice que el adicto, ¿no? El adicto es un enfermo. Y hoy día hablamos de patología dual, o sea, además de su adicción, él tiene una condición psiquiátrica como la que yo te mencioné. Entonces, ¿cuál es el resultado del pronóstico? Que el individuo falte a su trabajo, que tenga que retirarse por un tiempo de sus estudios, que recurra a las drogas. Pero lo peor es cuando el individuo tiene ideación suicida, porque hay pacientes depresivos que
casi la mitad de los pacientes depresivos tienen alguna ideación suicida. Y hay un 15% que lo intenta. Y hay un % menor que lo logra. O sea, fíjate, el paciente está deprimido. Por su depresión piensa en que como no disfruta de nada y su rendimiento baja y se siente incapaz y no se siente listo para los retos de la vida, él piensa, yo debo desaparecer. Eso no es verdad. Usted lo que necesita es un tratamiento. Usted debe ir a un psiquiatra. No es desaparecer, no es quitarse la vida, busque ayuda. Pero a veces se aíslan. El paciente que está deprimido, la gente dice, ¿por qué mi hijo y mi hermano? Porque está deprimido. Entonces, ese individuo que se queda en su habitación deprimido, que no sale, que no se asea, que se deja las uñas largas, que no se quiere ir a pelar, que no sale a comer con los demás, ese individuo casi seguro que tenga una depresión. Entonces, se separa de la familia. Fíjate todas las cosas a donde puede llevar la depresión. Entre el trayecto de la depresión y el suicidio, ¿qué correlación hay, doctor? Bueno, como yo te dije a ti, la depresión puede llevar al individuo a sentirse... hay una cosa que se llama anedonia. Anedonia es, el tipo dice, yo no disfruto nada. Las cosas que a mí antes me hacían disfrutar, el tipo dice, no las disfruto. Eso se llama anedonia. O sea, pierde su capacidad de disfrutar porque hay áreas de su cerebro que tienen que ver con el placer. Hay neurotransmisores que tienen que ver con el placer que están afectados, como son la dopamina. El individuo puede sentirse incompetente. Yo no rindo, yo no estudio porque su atención y su concentración, su área cognitiva está afectada. Entonces, él siente que estudia y que él no está a la altura de su compañero. Por tanto, se siente incompetente. Entonces dice, como yo no puedo estar a la altura de mi trabajo, a la altura de mis estudios, entonces el individuo puede pensar, me voy a quitar de en medio. Y ahí viene la ideación suicida. El individuo que está deprimido y en su relación de pareja no está animado, no está contento, no llena las expectativas de su pareja, piensa quitarse de en medio. Pero en los negocios también, como el individuo está deprimido, su capacidad de producir baja. Dice, pero mi negocio es lo que se ha metido en problemas, yo tengo que buscar tal cantidad de dinero al mes y no me estén dando dinero, pero yo no tengo ánimo ni deseo de trabajar. Esa chispa que yo tenía antes para ir a proponer mi negocio ya se me ha ido y no quiero, entonces, pero eso me trae problemas económicos. Entonces el individuo dice, lo que yo debo desaparecer. No es correcto, porque tú lo que estás deprimido, y el que está deprimido lo que tiene que ir a decirle a su familiar, estoy mal, estoy enfermo, necesito ayuda, y el familiar debe llevarlo donde un profesional de la salud mental, preferentemente un psiquiatra, porque el psiquiatra es el que puede verlo, entender lo que le pasa y tratarle su depresión. Y si es bien tratada va a salir, tú sabes eso. Los medicamentos modernos son muy buenos para sacar a los pacientes depresivos de su depresión. Doctor, lamentamos que el tiempo sea tan corto, en una conversación tan orientadora, brillante, precisa como la suya, como siempre, conectando con la población y haciendo una contribución importante a la colectividad acerca de estos problemas que son de salud y que son una responsabilidad colectiva de mitigarlo. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muy bien, a mí me gusta mucho tu programa y me gusta la forma en que tú entrevistas, siempre preguntas muy acertadas, tu manera correcta, amable y afectuosa de ser. O sea que yo vengo aquí con mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias, doctor, por la amabilidad. Y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el prestigioso psiquiatra, psicoterapeuta y expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Proseguimos con nuestro contenido.